Buenos días, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta importante ponencia, ya que tuvimos pues el gusto de invitar hace ya un buen ratito al doctor Eduardo Corona, y gracias por aceptar. Y pues porque sabemos que todos estamos un poco complicados en últimas fechas, pero pues tú con estas responsabilidades también en la presidencia del Consejo, pues es obvio que tienes unas cosas que resolver. El doctor Eduardo Corona Martínez es el presidente del Consejo de Paleontología, el CONPAL, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para el periodo 2024-2026. El título que ahorita tiene es generalmente para llevarlo a cabo durante 3 años, o sea, todo el 2024, todo el 2025 y el 2026. Es un investigador con una sólida trayectoria en paleontología, posee un doctorado en ciencias en la paleontología y un diploma en biología evolutiva y biodiversidad por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación en México, y a nivel internacional también es autor y editor de más de 200 publicaciones científicas y de divulgación. Además, ha jugado un papel clave en la conservación del patrimonio paleontológico del país. Él es investigador, si no me equivoco, del Centro INAH Morelos. También está integrado en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Antes de tener ahorita la presidencia, de 2017 a 2024 fue vocal del Consejo de Paleontología, y también está desde el 2022 en el Consejo de Área de Investigación en Antropología, Arqueología e Historia. Entonces, pues tenemos a un personaje aquí con nosotros de la paleontología y estamos muy honrados por lo mismo. Yo creo que tú sabes, seguramente por pues, el trato que has tenido con algunas restauradoras, sobre todo Luis Estrabino, Alejandra Bullón, que tenemos aquí, desde hace un par de años más o menos hemos ido consolidando el Programa Nacional de Paleontología de Conservación en Paleontología desde aquí de la coordinación, y estamos pues, muy interesados por eso en hacer este intercambio de conocimientos y pues el apoyo que ustedes nos puedan también dar para desarrollarlo lo mejor posible. Ahorita en la fila también tuvimos el apoyo de Eduardo en participar en esta exposición que estuvo haciéndose aparte de la biblioteca, gracias al material paleontológico que estuvo en exhibición, que Luisa y otras compañeras estuvieron ahí trabajando directamente sobre las piezas, la gente llegó a visitar, va a estar hasta el miércoles si no me equivoco, ¿verdad Luisa? Y pues si todavía no lo han visto, vale la pena que se den una vuelta, porque pues, es muy interesante, la verdad, y si no, pues bueno, siempre está la posibilidad de visitar el taller. Eduardo, pues ya no te interrumpo más en tu presentación, te paso ya el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, y todo el trabajo que ustedes desarrollan en la conservación del patrimonio cultural en general y en particular su interés por el patrimonio paleontológico. Entonces, pues somos colegas de la tarea, entonces, bueno, pues aquí andamos y pues muy agradecido que me hayan invitado a esta charla el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a proceder para ir avanzando. Yo creo que bueno, pues lo más importante de todo esto siempre van a ser las preguntas y los comentarios que ustedes puedan hacer al respecto. Bueno, entonces esta es la charla, esto es parte de las ilustraciones que pusimos en el Museo de Santa Lucía aquí en Amersi, que fueron elaboradas por Sergio de la Rosa, un excelente paleoartista, que fue el que desarrolló gran parte del material gráfico de este museo, que por cierto si no lo han visitado vayan, porque es uno de los museos más recientes que hicimos en coordinación con el INAH y la SEDENA. Anuncio aparte, pues eso sirva de material de introducción. Bien, voy a tocar esta agenda, pues sobre todo una parte primero conceptual, una parte un poco histórica, todo eso espero que sea suficientemente explicativo pero simple, y bueno, porque nosotros terminamos encargados de este tema paleontológico,
Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas de este patrimonio? Mejor. Sí. Bueno, la paleontología, bueno, los fósiles en general, hay varias definiciones, de hecho, históricamente también han cambiado a lo largo del tiempo, pero hoy, digamos, en términos generales se considera que es un registro único sobre la historia de la vida y la Tierra, y comprende estos elementos. Se puede haber ejemplares que tienen esqueletos internos, como los vertebrados, que son peces, o sea, peces con esqueleto interno, los teleósteos, y luego tenemos anfibios, reptiles, mamíferos, aves, y en general, bueno, este tipo de grupos pueden tener esta cifra, pero luego tenemos otro grupo de organismos que solo dejan impresiones de estructuras orgánicas. En este caso tenemos algunos microorganismos, o tenemos hojas, las propias conchas, y bueno, esto lleva pues otro tipo de análisis, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de evidencias que son los rastros de actividad orgánica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ejemplares que dejan solo huellas de que van caminando. Tenemos algunos otros ejemplares que dejan galerías de su actividad a lo largo de la vida. Y tenemos otros que lo que nos dejan son coprolitos, o sea, es decir, heces petrificadas, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, supongo, digo que algunos de ustedes habrán visto la película de Parque Jurásico, y en una de la primera, sobre todo, hay una escena donde ven unos dinosaurios y la paleontóloga mete la mano para ver qué hojas estaban comiendo. Entonces, bueno, aquí se hace, pero con heces fosilizadas. Y bueno, entonces en términos generales, el registro paleontológico no es una suma de ejemplares. Creo que lo más relevante de todo esto es que da cuenta de la biodiversidad del pasado. Ahorita vamos a ver qué entendemos por biodiversidad. Y entonces esto nos va mostrando los cambios que existen en individuos, en poblaciones, en comunidades y en paisajes. O sea, es una visión holística de lo que sería la biodiversidad. ¿Desde hace cuánto se conocen los fósiles? La Tierra se calcula que tiene 4.600 millones de años. Los primeros fósiles, los más antiguos, son de 3.500 millones de años. Y en México tenemos casos de 2.500 millones de años hasta 11.700 o 10.000. El límite de lo que es el Pleistoceno tardío puede ser muy exacto o puede ser una generalidad, pero digamos más o menos 1.000 años, alrededor de los 10.000. Y la diversidad que se ha encontrado, por ejemplo en el caso de México, es muy amplia. Tenemos trilobites, amonites, dinosaurios, mamuts, perezosos gigantes, perezosos pequeños, perezosos de 2 patas también. Y también tenemos, en general, que bueno, hay una secuencia temporal de todo esto. Pero yo creo que lo más interesante es lo que se llama el tiempo profundo, que es una discusión ahí medio cuasi filosófica, pero es muy interesante porque al final de cuentas, lo cierto es que los humanos, en todo este contexto, ocupamos lo que sería la uña del dedo, ¿no? O sea, ese es el conjunto de la actividad de los humanos es esa, y las dos grandes actividades que nosotros tenemos, que es el fin del Pleistoceno, hace 10.000 años, o el poblamiento de América, que se calcula entre 18 y 24.000 años antes del presente, son actividades muy recientes, que prácticamente, pero que han impactado fuertemente el planeta. De hecho, se considera que existe el Antropoceno, por ejemplo, que no es una época geológica formal, pero que es prácticamente de 1950 o del siglo XIX, depende de los autores que consulten, pero esto lo que habla es de el impacto de los humanos que hemos provocado en el planeta.
Y yo les decía que lo que se estudia en paleontología, como se estudia también en el conjunto de lo que es actualmente el campo de las ciencias biológicas, es el estudio de la biodiversidad. ¿Qué comprende la biodiversidad? Pues actualmente, por señalar un caso, se estiman entre 5 y 50 millones de especies en el planeta y solo conocemos alrededor de 2 millones. O sea, desconocemos prácticamente todo. ¿Pero por qué es esto? Porque generalmente los grupos más diversos son los grupos microscópicos. Entonces las arqueas, las bacterias, los protozoarios, las algas y los otros grupos de levaduras, los hongos, son grupos que son escasamente conocidos, pero son muy amplios. De hecho, por ejemplo, el caso del COVID, que fue un virus, es un virus, prácticamente, o sea, lo conocimos porque impactó a la población humana, ¿no? Y lo mismo con las bacterias y todos estos grupos que ahora ya nos están asustando con otro caso, ¿no? Pero bueno, todo esto, a lo que me quiero referir es que son grupos que están evolucionando continuamente y nosotros lo estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso es el desconocimiento de todos estos grupos. Y realmente lo que nosotros conocemos son estos dos cuadros que están abajo. O sea, conocemos la mínima parte de esta biodiversidad, que serían estos, los vertebrados, las plantas vasculares, e incluso lo cual incluye a los humanos. Y en este concepto de biodiversidad, pues resulta que México es un país megadiverso. Aquí están en azul los países que tienen, se considera que esos países megadiversos tienen el 80% de la diversidad planetaria. Y México, junto con otros países latinoamericanos, tiene este potencial. Ahí arriba hay unas cifras de algunos de los grupos de los cuales tenemos lugares importantes. Entonces no ganamos medallas olímpicas, pero por lo menos tenemos buenos lugares en biodiversidad en varios de los grupos que aquí se representan, ¿no? ¿Y por qué esta megadiversidad es producto de diversos fenómenos geológicos? Que no voy a contar ahorita, pero si les interesa pueden revisar el capítulo 1 del libro de Grandeza de México, que ahí describimos algunos de los eventos geológicos importantes que han producido esta biodiversidad. Y el otro es la configuración que tiene México dentro del continente americano. En general en América se considera que existen dos grandes regiones biogeográficas, que es esta la que se llama la neártica y la neotropical. La neártica, esto por ejemplo, abarca de lo que sería el eje neovolcánico, lo que todos conocemos como el eje neovolcánico. Entonces, de ese cinturón volcánico que está al centro de México, hacia el norte, hasta Alaska, se considera la región neártica. Y de ese mismo hacia el sur, hasta la Patagonia, se considera la región neotropical. Es importante esto porque de lo que nos habla es que hay diferencias de plantas, de organismos, o sea, la biodiversidad es diferente en estas dos grandes regiones. Y esto lo que ha provocado es que a lo largo del tiempo, por diversos fenómenos como, por ejemplo, el que dice ahí que es el Gavi, que es el gran intercambio biótico americano, que sucedió hace 4 millones de años, que es un fenómeno donde surge el puente panamiense, o sea, lo que es Centroamérica, porque Norteamérica y Sudamérica eran dos continentes separados, se unen por el surgimiento del Centroamérica, y entonces toda la biodiversidad comienza a trasladarse de un lado al otro. Y esto lo que genera son mezclas, y esa mezcla incrementa la biodiversidad. Ese es un primer fenómeno. El otro es el ingreso de los humanos, que hablábamos de que son alrededor de entre 18 y 24.000 años antes del presente, que es lo que se llama
el último máximo glaciar. En ese proceso entran los humanos y son un vector que, bueno, influye en diversos procesos, sobre todo en las extinciones de fines del Pleistoceno en América. Esto afecta a diversos grupos de megafauna y de mesofauna. Y luego las otras modificaciones vienen en el Holoceno, ya en lo que sería propiamente la época colonial. ¿Por qué? Porque aquí se da lo que se llama el gran intercambio transoceánico, es decir, ya todo el traslado de ejemplares de Europa a América, y esto cambia los paisajes de manera radical y obviamente la biodiversidad. Y finalmente, en el Antropoceno, pues tenemos también una serie de modificaciones radicales con invasiones, extinciones, translocación de especies también muy amplias, y todo esto es lo que ha dado pauta a los cambios en la biodiversidad en México y en América en general. Bueno, podemos explicarla a nivel mundial. Con esto nos basta por ahora. Y bueno, entonces, ¿a qué se dedica un paleontólogo? El paleontólogo es, en general, cualquier persona que se dedique al estudio de los fósiles, pero visto lo visto, con estos elementos que les estoy compartiendo, pues hay una serie de elementos que tienen que llevarse adelante. Entonces, se hace la identificación, ubicaciones geográficas, algún rasgo de estudios geológicos, estratigrafía, especies asociadas, ecología local, regional, evolución, en fin. O sea, son muchos temas que se abordan, y esto me lleva a una, digamos, una pregunta que siempre nos hacen, y que es, ¿por qué no hay una carrera de paleontología? ¿No? O sea, todo el mundo, es que debe haber una carrera de paleontología. Pues no. ¿Por qué? Porque es una especialización de la biología o de la geología. Si no se tienen estas herramientas, no se puede hacer paleontología. Así. Entonces, esas características son las que llevan en que en la mayoría de los países no existen carreras de paleontología por esa razón. Porque es una especialización de cualquiera de estos dos campos. Porque o sea, te da las herramientas teóricas, metodológicas, para poder establecer todos esos elementos y que no quede como un mero coleccionismo, ¿no? O sea, que ese es un tema de lo que se trata, es de explicar qué es lo que le está pasando a la biodiversidad o las transformaciones de grupos o las transformaciones de los paisajes. Ese es el objetivo central. Y luego, bueno, pues está el tema de cómo se obtienen los ejemplares. Muchas veces, ustedes lo saben, o varios de ustedes lo saben, llegan, pues las personas de los pobladores locales, llegan a los museos, a los centros SINA, y llegan y es que estuve excavando una letrina, estuve excavando X o Y, los cimientos de mi casa, y me encontré con unos huesos, y se los vengo a dejar, ¿no? Entonces, los van, los depositan. Oiga, ¿pero dónde los sacó? No, bueno, tenemos mala fama porque se cuenta que no, que les van a quitar la casa, que se los van a... En fin, toda una serie de historias. Y hay casos donde la gente no quiere cooperar y hay casos donde la gente es muy cooperativa, pero bueno, pues eso ya depende de otras circunstancias. Pero el punto es de que a nosotros poco nos sirve un ejemplar del cual no conocemos su procedencia, que es lo que sucede en arqueología, ¿no? O sea, en arqueología se trata de que obtener el ejemplar que venga, que uno lo pueda ver de qué estrato o en qué contexto se está obteniendo. Lo mismo pasa con los fósiles. O sea, nosotros necesitamos leer a partir del estrato y de las condiciones del terreno en el que está obteniendo y obtener la respuesta a las preguntas que están ahí señaladas, que son la base de cualquier investigación de cualquier índole, ¿no? Y luego también, bueno, eso es lo que nos permite llevar a cabo excavaciones controladas, una conservación de los ejemplares en campo,
y sobre todo tomar en cuenta cuáles son los análisis que se van a llevar a cabo de estos ejemplares, porque la conservación o la restauración de los ejemplares no es el objetivo principal, ¿no? Entonces necesitamos saber de qué ejemplares podemos tomar muestras de isótopos estables, de ADN, o son susceptibles de ser muestreables en ese sentido, ¿no? A lo mejor uno no es el especialista que lo va a hacer, pero sí tienes que considerar qué características son conservables del hueso para poder, o de los materiales que estás rescatando, para saber qué es lo que puedes hacer. Bueno, entonces esta es, digamos, una parte de lo que sería los conceptos que nosotros utilizamos en general. Y la otra es, bueno, la parte histórica, ¿no? O sea, cómo los fósiles se han venido conociendo por los hombres, por los humanos, y digamos, nosotros tenemos casos, hay casos en Europa, por ejemplo, ese es un caso muy interesante, una prueba de neandertales en Francia, si mal no recuerdo, se encontraron dientes de tiburón, dientes fósiles de tiburón, horadados, o sea que ya estaban siendo utilizados como pendientes. Y esto de lo que nos está hablando es que ya desde esas épocas, esas especies, que son de 1 millón y pico de años, ya estaban observando estos ejemplares con cierta curiosidad y los estaban utilizando. Tal vez les dieron un valor estético, no lo sabemos, pero ya los estaban usando, ¿no? Entonces ya eran un objeto apreciado realmente. Y en el caso de Mesoamérica, pues tenemos varios casos que nos muestran esta importancia. Uno primero es el del ámbar, que es una resina que todo el mundo conoce, pero es una resina fósil que tiene alrededor de 20 millones de años y que el único lugar donde se produce es en Chiapas. Es donde está el yacimiento en México, o sea, hay otros yacimientos en el mundo, pero en México el único lugar es en Chiapas y es producto de un bosque fosilizado. La planta está totalmente identificada, es muy parecida al liquidámbar actual, es de ese grupo. Y estos bosques, al producir la resina, capturaban organismos, generalmente son hojas, pequeños insectos, y bueno, que no tienen sangre como los de Jurassic Park, ¿no? Pero, sí, que todo el mundo nos pregunta, ay, ven, ay, entonces ¿qué se le puede sacar la sangre? No, espérate, no. Pero es buena ciencia ficción. Entonces, pero sí se ha logrado esto, y entonces, bueno, sí se han identificado ejemplares, por ejemplo, obtenidos en ámbar, sí, se han hecho nuevas especies, o se han obtenido especies, o sea, sí es un reservorio de conocimiento muy importante de los bosques tropicales de hace 20 años, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Y de hecho el otro día me hacía notar, oye, ¿y qué va a pasar? Y entonces es un recurso no renovable, efectivamente. Entonces llegará un momento en que esas vetas se agotarán por la demanda actual, que sigue siendo alta. Entonces, bueno, pues, si no lo cuidamos, pues eso algo va a suceder. Entonces esperemos que... Y es un elemento que no ha sido fácilmente regulable, porque hay muchas consideraciones económicas, sociales, políticas alrededor de todo esto, y bueno, pues, es un tema a ver. Pero lo interesante es, bueno, ya como el caso prehispánico, se comienzan a obtener estos ejemplares y prácticamente se distribuyen en toda Mesoamérica. Toda Mesoamérica tiene, y en todas las épocas, tienen elementos de ámbar, ¿no? Utilizados. Ahí está como diversas piezas, hay diversas publicaciones. Lowell fue una de las especialistas que logró sintetizar toda esta información de manera amplia, ¿no? Entonces, quien quiera conocer con más detalle esto, lo puede revisar en las fuentes originales. El otro es este caso de Chiapas, muy interesante, en Palenque, unas lápidas que fueron obtenidas en las localidades cercanas,
y que se utilizaron como lápidas, una en una tumba y otra como un elemento constructivo. Pero estas lajas tienen impresiones de peces marinos. Entonces, son de dos temporalidades diferentes, una de 20 millones de años y otra de 5 millones de años. Entonces, esto quiere decir que había un aprecio, había un conocimiento de esto, la recortaron y se las pusieron al personaje, ¿no? Le dijeron, no, ahí te va tu laja. De hecho, el estudio que hizo Jesús Alvarado Ortega del Instituto de Geología y todo su grupo, y bueno, los colegas de línea que también participaron, etcétera, Marta, que estuvo ahí, lograron establecer que en algunos casos incluso tenían como marcas de que los estaban raspando, no sé si con la esperanza de sacarlos o algo por el estilo, pero sí tienen como marcas de alguna actividad, ¿no? No supieron detectar qué, tampoco eran tan claras, pero bueno, de lo que nos habla es que seguramente las estudiaron con detalle, ¿no? Eso está publicado en la Arqueología Mexicana y también está en revistas internacionales. Entonces también, si quieren ver los detalles, las fuentes originales están disponibles. Y el otro es también un caso muy interesante, que es el de las concepciones que existían entre los pueblos mesoamericanos ya tardíos del posclásico, perdón, y que están consignados en las fuentes históricas. Entonces, por ejemplo, sabemos que los mexicas consideraban que había personajes que ellos denominaban Quinametzin, que Quinametzin, según la traducción, quiere decir que es un gigante. Algunos dicen, sobre todo ya los especialistas, que el término se refiere en una forma reverencial, pero está escrito de diversas maneras en las fuentes, pero lo cierto es que todo el mundo coincide en que se estaban refiriendo a seres gigantes. ¿Esto qué puede significar? Por diversos estudios que se han hecho en otras culturas, está claro que todo el mundo en la construcción de las grandes ciudades en la antigüedad pues se encontraron con fósiles, ¿no? Y que entonces fueron apreciados, algunos los metieron como mitos, otros decían que eran seres gigantes, otros decían que, en fin, o sea, y esto pasó aquí. Entonces, el término Quinametzin es muy probable que se haya referido a ejemplares antiguos, estos huesos grandes, que los encontraron y dijeron, pues, ¿y esto qué, no? Entonces, la explicación que le dieron, pues es que hubo gigantes en el pasado, en el cuarto sol, nosotros somos los del quinto sol, y bueno, pues somos los descendientes de estos gigantes, ¿no? Bueno, pues, hay más cosas atrás, pero bueno, no vamos a meter muchos detalles. Y hay muchas historias alrededor de esto. Eso está escrito en Sahagún, está escrito en Francisco Hernández, hay varias obras que refieren de ello. De hecho, Cortés, incluso, en las cartas de relación, habla de que se encontraban estos huesos, y luego, por ejemplo, tuvo unos huesos aquí en la casa de Coyoacán, tuvo huesos que rescataron, en fin, hay muchos elementos alrededor de esto. Entonces sí sabemos que estaban tanto los términos usados por los mexicas, en este caso, como los hallazgos hechos por toda la gente, los militares, los clérigos y los científicos que vinieron de Europa, ¿no? De España en particular. Y la otra pero curiosamente, también en Europa existía esta concepción de los gigantes. De hecho, ellos le llamaban la teoría gigantológica, ¿no? Entonces, y escribieron un libro sobre eso, hay mucho material. Y es una coincidencia muy interesante, ¿no? Como dos culturas diferentes, totalmente en épocas diferentes, llegan a la misma conclusión, ¿no? Entonces, bueno, esa era la concepción que existía de la megafauna. Hay un libro de Eden Meyer, la autora que está ahí, de 2011. Ella compiló un montón de historias sobre esto. Entonces, los dragones, muchas anécdotas, leyendas que existieron, refiere que básicamente terminan siendo dinosaurios o
mamuts o cosas por el estilo. Bueno, entonces ya después pasamos a otro momento donde una parte clave es la fundación en 1790 del Real Gabinete de Historia Natural. No fue el primero que se fundó en América, fue el segundo o tercero, si no recuerdo, pero fue muy interesante. Es la expedición Malaspina, muy famosa, que fundaron el Jardín Botánico, tuvieron una gran actividad, venían buscando los ejemplares de Francisco Hernández, que de hecho por cierto acaba de salir en la UNAM un libro facsimilar de la obra de Francisco Hernández, pero es el de la Academia de los Liceos. En fin, entonces estos autores, estos expedicionarios, sobre todo Cecé y Mociño, y Mociño, que era local, comienzan a promover que se llevara a cabo este gabinete de historia natural. Para ellos era muy importante para sintetizar lo que era lo que a ellos les asombraba, o sea, que había una gran diversidad que estaban estudiando y cuyos datos se llevaron a Europa. De hecho, se publicó también la síntesis de la expedición esta de Malaspina, de ese Mociño, y son 15 tomos, ¿no? Entonces sí está... está en la UNAM, entonces bueno, no, siglo XX. Entonces, por si quieren revisarla en algún momento. Y bueno, entonces en este gabinete se encuentran fósiles, se incorporan fósiles de los que se habían hallado en diversos lados, pero lo más interesante es que los incorporan como elefantes fósiles, como elefantes antiguos, o sea, sí los logran identificar, y además estos personajes utilizan el sistema lineano, que ya eso es una de las grandes novedades científicas en ese momento, y que todavía lo seguimos utilizando en la actualidad. O sea, si los biólogos de repente sueltan los latinajos estos del canis familiaris y cosas de este tipo, es por culpa de este señor de Linneo, que nos acostumbra que la lengua franca para comunicar científicamente en forma taxonómica, pues era a través de esta vía. Entonces, bueno, esa es la Fundación del Gabinete de Historia Natural. Tiene muchas historias atrás, pero digamos en el caso de los fósiles es interesante cómo ya se incorporan ahí y se reconocen como ejemplares orgánicos, como animales extintos o desaparecidos de aquí, y o sea, hay un conocimiento científico atrás de esto. Y luego, bueno, ya viene la fundación del Real Seminario de Minas. Ahí se produce un libro muy importante que es la orictognosia, los fundamentos de la orictognosia de Andrés del Río. Y luego ya viene pues el Museo, ya muchos han conocido esta historia, el Museo Nacional, el Museo Público de Historia Natural, que tenían colecciones de fósiles. Bueno, de fósiles y de muchos organismos, ejemplares disecados, etcétera, ¿no? Entonces, una muestra de cómo es esto sería el Museo de Geología que está en la Santa María de la Ribera. Ese está hecho como si fuera el gabinete, o sea, un gabinete de museo antiguo, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos, como se puede uno dar una idea de cómo eran este tipo de elementos, ¿no? Y el otro es que dentro de sobre todo del Museo Público de Historia Natural, que ya todo estaba en lo que es actualmente el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ahí en Moneda, se funda ahí también la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que eran todos los científicos, muchos de ellos porfirianos, etc. Había de todos los personajes, ¿no? De hecho ahí estuvo también José María Velasco, el paisajista, que todo el mundo lo conoce como paisajista, pero era un excelente naturalista. De hecho, él favorecía la teoría de la evolución.
¿no? Entonces, y tiene muchos, en las publicaciones de la sociedad, tiene varias pinturas referentes a esto, ¿no? Tiene, en fin, de hecho él sí tiene un estudio sobre los ajolotes bien interesante, pero bueno, así ya es otra cosa. Bueno, entonces la Sociedad Mexicana de Historia Natural se llevaron a cabo las primeras síntesis de lo que era el conocimiento paleontológico, y además, porque luego se dice, no, es que vivíamos aislados en la penumbra y sin luces, ¿no? Y, no es cierto, estos personajes, o sea, se la pasaban carteándose con medio mundo. Entonces, por ejemplo, hubo un intercambio donde, ay, se me fue el nombre ahorita, pero, o sea, les mandaron fotos e imágenes de caballos del Pleistoceno a Richard Owen, que era el curador del Museo de Historia Natural en Londres, y él identifica los caballos, ¿no? Entonces, con ejemplares mexicanos. Entonces, bueno, unas especies. Y entonces, ese era el nivel de intercambio que tienen los personajes. El pintor que estamos hablando ahorita, también él manda ejemplares al Museo de Historia Natural de París, y están allá, y allá incluso crían los ajolotes, ¿no? Entonces, o sea, sí estaban en medio de la discusión y conocían información de primera mano. Bueno, entonces ya los demás, ya me metiéndose en las anécdotas, pero ese es los otros son las otras sociedades e instituciones que se fueron fundando alrededor de todo esto. Bueno, entonces, bueno, esa es una parte de las pinturas de José María Velasco, por ejemplo, de sus famosos cuadros sobre la evolución. Son 15 cuadros maravillosos en el Instituto de Geología. Pero bueno, entonces, para 1915 ya había un conocimiento pleno de muchos de estos ejemplares. Entonces ahí está, por ejemplo, todos los grupos que se conocían, se describieron 36 tipos biológicos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los tipos biológicos son ejemplares únicos, son los ejemplares base, o sea, entonces son descripciones originales. Entonces se describieron 36 en esa época, ¿no? Es mucho. Ya están las épocas, se tienen más de 100 citas para el periodo entre 1700 y 1915. Hice el corte de 1915 porque en esa fecha se llevó a cabo el primer congreso científico mexicano. Entonces ahí se hicieron síntesis de muchas disciplinas y entre ellas salen estos datos. Bueno, ciencias a lo mejor pues, hoy los hubieran sacado del SNI, ¿no? Son poquitas. Entonces, y bueno, se publicó en alemán, español e inglés, es lo que les decía. O sea, estaban en contacto directo con el resto de la comunidad científica. Y bueno, ahí están los registros, se inicia la discusión sobre la antigüedad del humano, que eso es un debate también bien interesante. Se corrió sangre, ¿no? Ahí de Newberry decía, no, es que no puede haber humanos tan antiguos. Y los de aquí decían, sí, puede haber. Y el Peñón de los Baños fue así como les dolió el alma, ¿no? Pero o sea, durante mucho tiempo no se pudo fechar. Hoy sabemos que el ejemplar de la mujer del Peñón es el segundo ejemplar más antiguo de América, ¿no? Pero hasta que se dató por carbono 14, por ANS, porque las otras eran así como de creo. Bueno, entonces después el INAH, bueno, todas estas instituciones son antecedentes del INAH. Entonces, pues resulta que nosotros, de donde venimos, de los museos, de estas instituciones científicas, formaron parte son, digamos, parte de nuestra historia. Entonces, por eso el INAH siempre estuvo metido en esas dinámicas, en esos conocimientos, ¿no? Desde la fundación del INAH en 1939 a 1952, no hubo, o sea, sí hubo actividad, pero se llevaba
a cabo de una manera pues, un tanto desorganizada, digamos, no era sistemático el trabajo, además que fue toda la labor de crecimiento, consolidación, de establecimiento de los temas de investigación del instituto, en fin, o sea, fueron muchas actividades, pero ya en 1952, gracias a los trabajos que habían hecho Pablo Martínez del Río, Manuel Maldonado Cuerder, del propio José Luis Lorenzo, se crea la Dirección de Prehistoria, que bueno, todavía algunos la habrán oído, pero ya para muchos. A mí me la contaron, no sé qué decir. Sí, no, ya cuando llegué ya no sé, me la contaron por historia oral. Entonces, pero ya se habían creado, se crearon los laboratorios de geología, paleozoología, paleobotánica, suelos. Lo más interesante es que fue la primera unidad académica en América Latina que tenía estas características. O sea, esos laboratorios, ahora sí como dirían, solo existen en Europa. Y fue la primera vez que se logró establecer una actividad multidisciplinaria, convocando a especialistas de otros lados, que había biólogos, geólogos, ingenieros químicos, etcétera, para desarrollar esto. Y fue la primera, en México, fue el primer laboratorio que tuvo datación por carbono 14. Que ustedes ven el aparato y es como el de las películas del santo, ¿no? Se veía ¿no? la ingeniera trabajando y decía, órale, ¿no? Sí. Pero pues funcionaba y funcionaba bastante bien. Los mejores fechas, tenía una calidad, no sé ahora cómo esté ubicado, pero en ese momento tuvo una calidad muy importante en sus dataciones muy precisas que se hacían en este laboratorio. Y a raíz de esta creación, también además de la creación de los laboratorios, se comienzan a generar las colecciones científicas. Entonces, el INAH tiene las colecciones más antiguas, de la colección comparativa de paleobotánica y de paleozoología, son algunas de las más antiguas del país y de las más completas además. Hoy sí ya estamos un poco rebasados, pero sí fuimos de los primeros que tuvimos este tipo de características. Y a partir de esto, bueno, pues se hicieron diversas publicaciones, diversos esfuerzos por trabajar. Entonces, bueno, estas son las colecciones que tenemos que son muy importantes, que siguen existiendo, están ahí en la calle Moneda, y se generaron pues, trabajos muy claves, digamos, para el conocimiento paleontológico de varias cosas, o sea, pero, digamos, para referirnos a la parte paleontológica, se generaron estos estados de conocimiento sobre los mamíferos del cuaternario, las aves del dinosaurio tardío, la arqueofauna del cuaternario, el registro de los dinosaurios de México. O sea, estos son libros centrales y actualmente siguen existiendo como referencia vital en este tipo de estudios. Bueno, ahí está también la infraestructura que se tenía, pues algunos de los aspectos que se desarrollaron. A partir de esto, también otra área que se desarrolló fue los estudios de las interacciones con las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con paleobotánica, con paleozoología, también se comenzó a revisar pues, los casos de sitios emblemáticos, Templo Mayor, Xochicalco, etc. Se hicieron los diversos estudios de fauna, de plantas, de suelos, etc. Entonces, que digamos nutrió a partir del planteamiento de los estudios paleontológicos, se derivó el estudio de los sitios arqueológicos. Y bueno, otra actividad que ha sido relevante, pues ya prácticamente tiene 30 años de trabajo, que tiene casi 30 años ahí en Rincón Colorado, que es la primera zona que cuenta con una declaratoria. Es para los que no sepan, bueno, es una zona que tiene básicamente un largo camino de huellas
de dinosaurios diversos ya se identificaron, ya se han conservado de la mejor manera, y se abrió esta zona que está a la mitad del desierto ahí en Chihuahua, que llegar es un triunfo. O sea, no es precisamente el lugar más turístico del mundo, pero bueno, sí va la gente, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a revisar cómo entendemos un fósil, qué características tiene. Entonces hoy sabemos que el fósil tiene características polifacéticas. Entonces es un bien natural realmente, o sea, es parte de la biodiversidad y como tal debe ser conservado, pero además tiene características culturales que son parte de lo mismo. Entonces, una primera es que genera conocimiento científico y hay una comunidad dedicada a ello, a trabajar en todos estos aspectos, y a difundir su conocimiento, a incrementarlo, etc. Pero también desde el punto de vista social tiene dos aspectos que son muy importantes. Uno es que sigue teniendo un valor estético, o sea, la gente aprecia los fósiles porque le gustan, porque le parecen atractivos. O sea, siempre les digo, por ejemplo, ver la cara de un niño viendo un dinosaurio o viendo la reproducción de un dinosaurio, de un mamut, o sea, en el Museo de Santa Lucía, o sea, ven a los niños, que ahorita es la superonda, se van 4.000 gentes diarias al museo. Entonces, ve la cara de los niños que los llevan los fines de semana y es increíble, ¿no? O sea, el nivel de admiración que pueden tener por este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, está este valor estético, pero la otra es que genera fenómenos identitarios muy importantes. Y bueno, aquí está Luis, siempre hemos discutido ese caso, en el caso de Tocuila. La comunidad, o sea, cuando supieron que había mamuts y que había una serie de cosas, ellos construyeron, yo creo que no traje las fotos, bueno, ese es el Museo de Tocuila, ¿no es cierto? Pero ellos hicieron unas esculturas de un mamut y de un tigre de dientes de sable. No le pidieron ni consulta a nadie, o sea, ellos las hicieron y las pusieron en un parque de su pueblo, ¿no? O sea, entonces esto habla de que ellos se apropian del concepto, lo valoran culturalmente y lo traducen, ¿no? Y lo llevan a cabo. Entonces eso son aspectos, o sea, tenemos desde eso hasta la gente que dice, bueno, vamos a defender el sitio, vamos a conservarlo, o sea, hay muchos tipos de manifestaciones culturales y eso es el elemento importante también para nosotros, ¿no? Que podamos considerar este tipo de aspectos y por lo tanto nos hemos planteado desde el primer Consejo de Paleontología, no sino el que se genera en los años 90, se genera una discusión sobre cómo debería protegerse el patrimonio paleontológico. Entonces siempre se dijo que debe ser una protección por convicción, es decir, el involucramiento de las comunidades, de los actores políticos, sociales, etcétera, que tienen que ver con todo este proceso para generar la convicción de que este patrimonio deba ser conservado. O sea, el INAH no puede ser policía para conservar el patrimonio, el que sea, ¿no? Entonces, pero en el caso paleontológico, pues es mucho más, porque además tampoco tenemos ni la cantidad de gente, ni los recursos para hacerlo. Entonces, la única manera de hacerlo es a través de la convicción. Bueno, entonces, esa fue una de las definiciones que se alcanzó y que, bueno, a la fecha, pues ha marcado la guía de muchos trabajos, sobre todo que hemos desarrollado en el instituto. Y ya la otra, bueno, pues es la parte aburrida, ¿no? O sea, la parte legal, que todo el mundo comenzamos a hablar de eso y todo el mundo dice, bueno, ya cambias, como si no tuviera control, pues cámbiale de canal, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, pues son los anuncios de los patrocinadores, entonces se los va a tener que recitar. Bueno, entonces,
el INAH, en 1986, bueno, existían los antecedentes, o sea, la ley orgánica, la convención, todas estas leyes que todos conocemos ampliamente, la ley del 72, que es son nuestros mantras, ¿no? O sea, siempre los recitamos y creo que en la mañana todos los días los recordamos. Entonces, pero un buen día el Poder Legislativo amaneció, hubo como intentos, o sea, hubo varias cosas ahí, son historias entre los mitos urbanos y las historias que se entretejen en el detrás de cámaras, pero un buen día en 1986 decidieron que pues, había que reformar la ley orgánica del INAH, ¿no? Entonces dijeron, pues órale, ¿no? A ganarse el pan de cada día, y entonces reformaron la ley orgánica en varios aspectos, y uno de ellos fue la incorporación, el cambio de la ley del 72, e incorporar que el INAH, como que hiciera extensivo su conocimiento sobre los bienes, la conservación de los bienes arqueológicos y culturales, lo hiciera extensivo hacia los fósiles. Les digo, hay muchos bits alrededor, o sea, algunos hablan de que no, es que se quería evitar el robo de ejemplares, en fin, pero yo hasta la fecha no tengo una referencia certera de cuál fue el intríngulis que nos llevó a todo esto, pero pues mal que bien, pues los legisladores decidieron, y así un buen día amanecimos porque el INAH tenía la paleontología en sus manos, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces todo el mundo comenzó a voltear a la prehistoria, bueno, que ya en ese tiempo era la subdirección del laboratorio de apoyo académico, y dijo, ¿y ustedes qué? O sea, ¿cómo lo hicieron? Nosotros no hicimos nada, ¿no? O sea, pero bueno, entonces así sucedió. Y el punto clave aquí es que, bueno, el INAH creo que tiene la experiencia para hacerlo, se reconocieron que el INAH tenía esa virtud, había logrado mantener y preservar el patrimonio arqueológico pues con medidas adecuadas, o sea, el Consejo de Arqueología, en fin, regular toda una serie de decisiones al respecto, y le dijeron, bueno, pues ustedes tienen la experiencia para hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, órale, te van. Y así fue como nos llegó, para bien o para mal. Entonces, yo creo que para bien, pero... y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, este es podemos ver, está publicado también, los diversos países que tienen legislaciones sobre fósiles en América Latina, y bueno, creo que veamos que sí hay un nivel de protección, y aún así, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues acaba de suceder un debate muy fuerte, porque se sacaron de forma ilegal unos científicos, ¿no? Sacaron de manera ilegal un dinosaurio, y bueno, un escándalo, ya lo habían publicado en una revista muy prestigiosa, académica, y tuvieron que echar para atrás y tuvieron que regresar el ejemplar, entonces porque lo habían sacado de forma ilegal. Y eso ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Colombia, y tenemos casos de México también, ¿no? Que hemos peleado porque los investigadores de repente dicen, no, pues yo lo saqué, ¿no? Yo invertí en esto, o tengo recursos en mi país para hacerlo, o me lo voy a llevar para estudiar y después se lo regreso, y pues nunca lo volvemos a ver, ¿no? Entonces hoy hay que ejercer una serie de medidas de repatriación de muchos ejemplares que están por ahí bailando, ¿no? Bueno, pero eso es... Y justamente pues vamos a aplicar pues, lo que tiene que ver con la ley para revisar este tipo de casos. ¿El INAH es el único que hace paleontología? No. O sea, la paleontología es no es precisamente un tema de mucho hit, pero bueno, si hay gente participando, ahí podemos ver, bueno, no sé si
se ve más o menos está, pero los que están en verde, dependiendo del intenso del verde, es la cantidad de instituciones que hay, pero hay muchos estados que no tienen instituciones o personal dedicado a la paleontología, ¿no? Entonces es un tema que ahí hay ausencias, y si en cambio, bueno, como somos un país centralista, pues ahí en la Ciudad de México, o sea, verde intenso, porque está todo el mundo metido aquí, ¿no? Entonces, y aquí están las principales colecciones, etcétera. Entonces, la de Lina, la de la UNAM, todas estas son colecciones muy importantes, y ahora pues la de Santa Lucía del Pleistoceno, pues también es otra cosa. Entonces, aquí se concentra la gran mayoría de los investigadores y de instituciones. Y ya, bueno, pues las demás se van distribuyendo, pero hay casos muy importantes, por ejemplo, la Michoacana, la Puebla, Oaxaca, la Universidad del Mar, que de hecho acaban de presentar un libro en la Feria Internacional, un libro muy bueno. Bueno, tenemos San Luis, Potosí, Nuevo León, Sonora tiene un grupo muy importante, en fin, o sea, hay lugares que están desarrollando actividad, ya sea con personal de línea, personal de universidades o con esfuerzos combinados, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también de resaltar. Entonces, bueno, les decía, damos para ubicar. A Lina le cayó de peso, o sea, se indigestó con el tema de la paleontología. Entonces, realmente entre el 86 y el 94, sí, 94, dejó que las cosas fluyeran, ¿no? O sea, pero no, o sea, no pasó nada. Y en 94 genera el primer Consejo de Paleontología, que lo preside el personaje también muy famoso del instituto, el ingeniero Joaquín García Bárcena. Él preside y forma el primer Consejo de Paleontología, convocando a diversas universidades, a la Sociedad Mexicana de Paleontología, hizo un diseño buscando la colaboración interinstitucional. Era un consejo pequeño, buscó estas primeras definiciones de qué se quería hacer. Se tenía que definir qué era un fósil, porque o sea, todo esto tiene repercusiones legales. Entonces había que hacer una definición legal, no científica, del tema, para que pudiera, o sea, si vas a levantar un acta, pues que digas es que el fósil es tal, pero si comienzas a decirles es que es una monita de hace 50 millones de años, no sé, pues el Ministerio Público estaba diciendo, pues que está hablando, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cosas son las que comenzaron a hacer ellos, ¿no? Fue un trabajo muy interesante, o sea, muchos especialistas que eran los jefes de la paleontología en ese tiempo estuvieron reunidos en este grupo que se conformó como el primer Consejo de Paleontología, y después hacia el año 2000 fue decayendo la actividad, tampoco se le metió mucho interés al tema, y finalmente decayó, y bueno, ya después con el deceso del ingeniero, pues quedó como parado el tema, ¿no? Y es en 2017 con que se comienza a reactivar la discusión sobre, creo que ahí sí ya fue más por presiones legales, también así como que dijeron, oigan, es que ustedes tienen una cosa que se llama paleontología y no vemos en sus informes que aparezca la función pública de estas cosas, ¿no? Entonces ya como que dijeron, nos volvieron a llamar y dijeron, oigan, es que, ¿verdad que se había un consejo? Pues sí. Entonces ya comenzaron a revisar todo el tema, o sea, la abogada, la abogada Villarreal, también acaba de fallecer, en fin, con todos ellos se comenzó a discutir todas estas circunstancias, y en 2017 se funda, pues, bueno, se vuelve a instalar el Consejo de Paleontología, pero ahora sí, pues ya dijeron, bueno, pues ahora sí vamos a hacer un esfuerzo más serio, porque esto también, o sea, hay que atenderlo al final de cuentas. Y entonces se establecieron, digamos, se convocó a todas las universidades, bueno, no a todas, la gran mayoría de las universidades que tenían actividad paleontológica, y pues, se llevaron a cabo estas actividades
y sobre todo esto, analizar y evaluar los proyectos de investigación y conservación, pues para ver que, sobre todo, más que revisarlos académicamente, de lo que se trata es de ver cuáles son las acciones para conservar el patrimonio paleontológico, ¿no? Que tenga un buen fin esta conservación, o sea, que los ejemplares estén en colecciones, que las colecciones estén registradas, que esta es la labor que se quiere hacer el Consejo, o sea, no porque esto llevó una discusión, unos agarrones fuertes en diversos actos con paleontólogos, porque decían, no, es que yo no voy a permitir que revisen mis elementos teóricos. No, bueno, o sea, es que no vamos a revisar eso, ¿no? O sea, eso, hay libertad académica, pues, para empezar, ¿no? Entonces, pero ese tipo de aspectos habría que señalar, poner cuáles eran los límites y cómo se iba a ejercer todo este proceso. Entonces, sobre todo ver si eran factibles, porque luego la gente decía, es que sí, voy a poner una colección científica. Bueno, sí, pero ¿cuál es tu financiamiento? No, bueno, es que no tengo. No, bueno, a ver, espérame un ratito, ¿no? Entonces, pero hay otras gentes que sí ya tienen financiamiento, porque hay proyectos con ACID que están financiando este tipo de cosas. Entonces dices, bueno, perfecto. O sea, entonces necesitamos que tengan las condiciones para generar esa colección de la mejor manera posible, ¿no? Y que se conserven y se registren los ejemplares. Entonces, bueno, esto llevó al registro de localidades paleontológicas, al registro de colecciones, y todo esto se hace en el sistema que tenemos, que es el Sistema Único de Registro, que lleva a cabo pues, la Dirección de Registro Público de Instituciones Arqueológicas Históricas, y que no han querido poner paleontológicas, pero en algún momento sucederá. Bueno, entonces con estos lineamientos aprobados, que hicimos las bases de operación del Consejo, los lineamientos para la investigación de vestigios, la categorización de colecciones, porque también dijimos, bueno, hay colecciones, ¿qué tipo de colecciones son las que hay? Tenemos colecciones científicas que están bien establecidas, bien reconocidas, diferencian entre lo que son holotipos, lo que son otro tipo de ejemplares, todos los tienen bien conservados, catalogados, etc. Eso no tiene ningún problema. Pero hay otras colecciones que son, están más bien dedicadas a la exhibición o están dedicadas a la educación. O sea, que son incluso colecciones itinerantes que se utilizan para dar clases, ¿no? Hay profesores que luego dan clases. En fin, entonces había que clasificar todo eso y se logró, bueno, tener un consenso al respecto, y es lo que está operando ahorita. Y entonces la actividad fue creciendo, entonces ahorita ya tenemos todos estos estados que registran sus proyectos y que registran sus localidades y que registran sus colecciones. O sea, en estos 7 años se ha logrado incrementar de la primera zona paleontológica. Hoy tenemos pues ya varias que están registradas dentro del sistema. Aquí también, bueno, hicimos una diferenciación de qué tipo de fósiles son los que deben existir. Entonces hizo una tipología para abordar esos aspectos, cuáles eran los criterios científicos, educativos, estéticos, sociales y culturales que justifican pues, su ser de estos ejemplares. Entonces tenemos ejemplares que son, les decía, especies únicas, tenemos ejemplares raros, tenemos ejemplares que sirven para completar estudios o investigaciones, que son sobre todo apreciados en museografía porque son los que se van a exhibición, etc. Y hay algunos otros que son abundantes, o sea, por ejemplo, sí que hay muchos ejemplares de estos y que no necesariamente tienes que conservar todos y cada uno de ellos, ¿no? Sí nos pusimos, bueno, está ese criterio, no es que no tengan que conservarse, sino que puede destinarse también a exhibición, puede destinarse a, en fin, se regulan, pero se dice, bueno, es que de esto tenemos o sea, tenemos muchas estampitas de estos, ¿no? O sea, finalmente, y tenemos otras estampitas que son así como las que esas no se pueden mover porque realmente son ejemplares únicos que existen. De hecho, en una de las conversaciones que tuvimos ahora en la Feria Internacional del Libro, se habló de esto, porque se decía, bueno, un ejemplar único, ¿se puede exhibir o no se puede exhibir? Entonces, ya salieron ahí los criterios de los directores, ¿no? Entonces decían, bueno, sí se puede exhibir, pero bajo ciertas condiciones, y luego, bueno, se puede hacer réplicas de la misma para que se pueda, en fin,
O sea, hay muchos recursos para hacerlo y la discusión entonces ya no es si se exhibe o no se exhibe, sino cómo se conserva para, sobre todo siendo ejemplares únicos, ¿no? Bueno, y con esto pues ya voy aterrizando, que me decían, ya estuvo. ¿Cuáles son las perspectivas que nosotros vemos? Una primera es que, bueno, todo esto tiene que hacerse mediante la colaboración. O sea, esto no puede hacerse solo porque uno o un grupo de iluminados diga que esto tiene que suceder. Entonces, nosotros creemos que deben de establecerse registros estatales y regionales confiables. ¿Confiables qué quiere decir? Pues que tengan la información científica lo más certera posible, que esté validada, que esté discutida, que esté publicada académicamente, porque también, o sea, las publicaciones académicas en paleontología, bueno, en general en la ciencia, se hacen a través de un proceso de arbitraje muy estricto, depende de las revistas, pero las revistas de mayor rigor académico son, bueno, que tienen mucho rigor, que se considera que son las más, los mejores foros, venden caro su filete y entonces es difícil publicar a veces en este tipo de revistas, pero siempre se busca acceder a ellas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la confiabilidad académica y científica de la información que tienen estas colecciones. La otra es generar colecciones científicas y de divulgación. O sea, creemos que deben existir de los dos tipos y que no son contradictorias, ¿no? La otra es establecer redes regionales de investigación. Es la cooperación dentro del INAH y fuera del INAH. O sea, eso es algo fundamental. O sea, les decía, pues nosotros ni somos tantos. O sea, el Woodstock de los paleontólogos es el Corona Capital es así como de 150, ¿no? Entonces ya decimos, oh, no, vi un montón de gente, ¿no? Entonces, y bueno, entonces ni somos, y además estamos como en muchos sectores, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el sábado tuvimos una charla de un colega que hace micropaleontología, ¿no? Entonces él ve dinos, pero son dinoflagelados, entonces es un grupo que es así como que solo se ve en el microscopio, y es así una labor muy interesante que él desarrolló, ¿no? Y la otra, bueno, pues es esta, intensificar las labores de divulgación regional. La divulgación hay que hacerla sí o sí, porque es lo que nos va a permitir que la gente, que los pobladores y las autoridades entiendan que hay que conservar este patrimonio. Eso es lo que nosotros consideramos central, que son las 4 líneas de trabajo que estamos desarrollando en el Consejo y que, bueno, pues creemos que esto es lo que va a permitir el fortalecimiento en general de este tipo de investigaciones. Promover este tipo de aspectos, bueno, estamos haciendo este tipo de infografías de qué hago si me encuentro un fósil, ¿no? O sea, para que la gente, en lugar de sacarlo, pues que nos dé aviso y que podamos entender los contextos. Entonces, pues que nos manden las fotos, con... ahora ya todos los teléfonos tienen GPS y ya nos pueden mandar la ubicación geográfica, etc., ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante. Todos están disponibles en la página web del Consejo y ahora en nuestro Facebook. Bueno, la otra es asesorar museos paleontológicos locales. O sea, creo que esa es una labor. Hay muchos museos. Tenemos como la tendencia que en las poblaciones, cuando se encuentra un hallazgo importante, todo el mundo dice, no, bueno, es que se tiene que quedarse aquí, tenemos que generar museos locales para que venga el turismo, y bueno, se entiende, ¿no? O sea, digo, creo que también a veces es como punto de discusión, pero yo creo que sí se vale, y existen varios. Pero luego el tema es que pues, algunos terminan secuestrados por condiciones políticas, o sea, o la gente pierde el interés, ¿no? O sea, la sociedad coadyuvante que se formó, resulta que pues, ya la formaron, pero se murieron todos los... la siguiente generación ya no quiere adoptarla, ¿no? O los viejitos que la formaron pues ya no pueden, en fin, han sucedido problemas y hay otros que han funcionado bastante bien.
Entonces, la experiencia es diversa, hay que analizarla, creo que es un tema que tenemos que sentarnos a discutir con mucha gente del INA y de fuera del INA para ver cuáles han sido las experiencias y cómo, porque no todo se puede resolver con una misma medida. Entonces, cada caso tiene su particularidad y hay que revisarlo, ¿no? Entonces yo creo, pero hay que atenderlo. Yo creo que ese es un elemento central, porque esos museos siguen existiendo y siguen siendo importantes para las comunidades locales y sobre todo para sus educandos. Y creo que ese es un elemento fundamental que no podemos perder de vista. Bueno, entonces están estos museos que hay unos de la UNAM, hay unos que los administra el INA, en otros los administran las poblaciones. O sea, les digo, hay una diversidad que podemos conjuntar, pero bueno, habrá que ver cómo le hacemos con todo esto, ¿no? Es como la discusión de hecho, estaba la dirección de museos comunitarios del INA, y bueno, hoy anda ahí como medio capa caída, pero creo que la experiencia que acumularon ahí nos parece algo que podemos ir retomando. Pero bueno, en fin. Pues con eso termino. Estos son ahí están los códigos QR, ahí está el código QR del Consejo de Paleontología, ya saben, por su teléfono lo pueden apuntar y ahí les sale la dirección. También tenemos el Facebook, ese ya, ustedes ya todos saben cómo se funciona esa cosa. Tenemos algunas publicaciones, tenemos un suplemento cultural que sale del Centro de INA Morelos y hemos publicado montones de cosas de paleontología ahí. Estas son algunas de las últimas, todas son gratuitas, o sea, están disponibles para toda la gente. O sea, algunas de estas las pueden conseguir en estos sitios, que bueno, son mis publicaciones, pero comercial, pero bueno, ahí está. Y si no, está en la página del INA, en suplementos, ahí pueden ir. Y luego también estamos en Arqueología Mexicana, nos han dado ahora, los convencimos de que trae la parte paleontológica, entonces estas dos revistas que, según nos decía la directora, son una de las más vendidas, entonces estas de mamuts y dinosaurios. Este dinosaurio, por ejemplo, es uno de los últimos que se descubrió en Coahuila, que se llama el dinosaurio platicador. Bueno, tiene el nombre en latín, pero no se los va a decir. Y es una colaboración INA-UNAM, ¿no? Entonces, este dinosaurio, y es una ilustración de un paleoartista mexicano. Y luego, por ejemplo, tenemos el museo que es la guía del Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin. Vienen todas las salas y todo lo que usted quería saber de ese museo y tenía que preguntar, ahí está incorporado. Pues ya, eso es todo. Pues muchísimas gracias. Gobierno de México.